Teoría Antropológica 1, Ciclo Lectivo 2020, Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, mi nombre es Malena Previtali y en esta oportunidad les voy a hablar de la expedición al Estrecho de Torres realizada en 1898. Primero que nada, debemos recordar que para ese entonces la antropología se venía desarrollando fuertemente de la mano de los antropólogos evolucionistas que pregonaban en ese entonces una comprensión del desarrollo de las diferentes culturas a través de etapas de evolución. Pero lo que nos interesa destacar de ese momento era que la construcción de los datos que se realizaba era a partir de informes de terceros, entre ellos misioneros, viajeros, colonizadores. Lo que se viene a establecer como gran cambio con la expedición al Estrecho de Torres es que había un intento por instalar y hacer de la antropología una disciplina científica como cualquiera otra de las disciplinas ya legitimadas en ese entonces, como la biología, la física, la química. Para eso la antropología entonces tenía que dejar ese campo más especulativo o poco riguroso en algunos de sus procedimientos metodológicos y proceder como lo hacían las otras ciencias, que era con cierta rigurosidad en la hora de la recolección de los datos. Entonces el antropólogo que era solo de gabinete, debía pasar a ser la misma persona que iba al campo y recolectaba los datos. Y evitar así todo aquello que quitaba cientificidad y objetividad, sobre todo, entre el investigador y los datos. Entre esos factores, el posible etnocentrismo que podía estar impregnando a estos misioneros, viajeros y colonizadores. Entonces Haddon, que era un zoólogo de la Universidad de Cambridge, fue quien lideró esta expedición y para ello reunió un equipo de profesionales que lo acompañarían en este viaje. Él ya había realizado un viaje 10 años antes, en 1888, a este Estrecho de Torres, pero allí, en esa oportunidad, había ido en calidad de zoólogo solamente y había estudiado los arrecifes de coral, pero ya había encontrado un interés en los grupos indígenas que ahí habitaban. En esta oportunidad, 10 años después, en 1898, convocó a McDougall, a Seligman y a Myers como médicos, a Rivers como psicólogo experimental y a Sidney Reid, que fue en calidad de experto en las lenguas melanesias, y a Anthony Wilkins, que desarrolló la fotografía y la cultura material, lo cual también fue muy importante por el gran acervo fotográfico que se reunió, que también daba cuenta de la tecnología que se dispuso para esa expedición. Lo que se buscaba sobre todo con esta expedición era mejorar la calidad y la cantidad de los datos empíricos, generando entonces una diferencia con lo que se venía haciendo hasta ese momento en la confección de los informes y los datos. Y por otro lado, había un fuerte interés por construir estos grandes volúmenes de tomos y de informes antes de que estas comunidades y grupos indígenas desaparecieran por completo o fueran completamente influenciados por la cultura occidental europea. Lo que se estaba, por lo tanto, instaurando con este tipo de proceder metodológico es lo que hoy, o lo que luego se llamó la naciente escuela moderna del trabajo de campo sistemático, científico y sociológicamente fundamentado. Como les decía, el papel de Rivers en este equipo fue clave porque si bien él era un médico formado en psicología y psiquiatría experimental, su interés en la expedición tenía que ver con desarrollar un análisis comparativo de ciertas diferencias de percepción, sobre todo visuales. Pero lo que él comenzó a encontrar fue que entre los integrantes de estos grupos indígenas, algo que explicaba estas diferencias de percepción tenía que ver con su ubicación en árboles genealógicos. Fue así que Rivers empezó a desarrollar lo que él llamó el método genealógico, pero a través de establecer estos patrones de parentesco. De alguna manera, entonces, él desarrolló todo lo que fue el sistema de regulación de las relaciones de parentesco a través de los lazos matrimoniales permitidos y los lazos matrimoniales prohibidos.
Y él de alguna manera fue clave para lo que sucedió con posterioridad a la expedición al Estrecho de Torres, porque instauró la idea de que hay que establecer un método riguroso y concreto, sobre todo concreto, a través del cual puedo acceder a comprender quizás la historia de una institución social, rastreando los nombres de las personas que ocupaban lugares en las familias. Porque él encontró llamativamente que estos indígenas podían nombrar y recordar hasta 5 o 6 generaciones anteriores de parentesco, y de esa forma, al nombrar a un antecesor, podrían reconstruir lo que había sucedido en torno a esa persona. Esta expedición es clave porque no solo logró su objetivo de hacer de la antropología una disciplina científica y con un método que le era propio y que además tenía ciertos preceptos que debía seguir, lo cual se ve reflejado en que se llevó a cabo teniendo como manual de alguna manera los Notes and Carries on Anthropology, que ya venían desarrollándose desde 1874, dirigidos por Taylor, pero que en 1914 esa formulación del Notes and Carries fue dirigida por Rivers, quien había estado en la expedición de 1898. En esa oportunidad, entonces, Rivers establece los pasos, las acciones que se deben realizar en un trabajo de campo propiamente antropológico. Lo interesante, por ejemplo, es incluso que ese mismo Notes and Carries que dirige, podríamos decir, Rivers en 1914, es el que toma el mismo Malinowski cuando hace su trabajo de campo en esa década, en 1914, y publica en 1922. Si bien luego la misma obra de Rivers fue fuertemente cuestionada, sobre todo cuando derivó en lo que se llamó cierta antropología histórica conjetural, siempre se le reconoce el gran aporte que desarrolló en esto de instaurar un trabajo de campo que debía tener sobre todo el contacto directo con los grupos a estudiar y sobre todo un trabajo de campo intensivo, que si bien él lo desarrolló en periodos cortos de trabajo de campo y en los que además él no habitaba con los grupos, sino que él vivía en casas de colonizadores ingleses y se trasladaba todos los días a los poblados indígenas a realizar las preguntas y confeccionar estos árboles genealógicos. Sin embargo, fue quien de alguna manera instauró esta idea de que el trabajo de campo debía localizarse en un grupo y reconstruir la totalidad de ese sistema y tener una profundidad que solo podía darse a partir de este método de campo intensivo y riguroso. De alguna manera, algo que para mí despierta mucha curiosidad de lo que hicieron estos primeros antropólogos que instauraron lo que se llamó el trabajo de campo, así llamado por Haddon, es que si bien buscaron mayor objetividad y mayor cientificidad para la disciplina, de alguna manera demostraron y pusieron a prueba que era el mismo investigador como persona y con todo lo que ello implica el instrumento privilegiado y único para construir los datos. Lo que de alguna manera fue empujando, podríamos decir progresivamente, a la antropología a tener que mirar más a ese antropólogo investigador que construye los datos. Lo que sabemos que entonces terminó sucediendo después fue la consideración de todas las implicancias y atravesamientos que tiene ser como persona el instrumento de construcción de datos, ¿no? Y ya luego se ve con la publicación del diario de Malinowski y con todo lo que después se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX en la antropología. Pero es interesante cómo estos primeros antropólogos, en este afán de hacer más científica y objetiva la disciplina, sentaron las bases, en verdad, para lo que después fue el trabajo de campo y toda incluso la reflexividad que hay en torno a eso que hoy conocemos.